Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Karen Melissa Cerón Ordóñez, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, pues hoy hablaremos acerca de la enseñanza de la lengua materna. ¿Sí? La lengua materna hace referencia a la primera lengua que aprende una persona en sus primeros años de vida. ¿Sí? La lengua es utilizada como instrumento que permite pensar y comunicarse. Como muchos sabemos, cuando estamos niños, aprendemos la lengua de quién, de los papitos, de los papás, de los vecinos, de los amigos o de los que nos rodean, de los tíos, ¿cierto? Cuando nacemos adquirimos esa lengua, la L1, que se denomina la lengua que aprendemos de esa forma, como por los padres, ¿sí? Que ya la adquieren ellos y ellos, digámoslo así, la transmiten de generación en generación. Y pues también hablamos de la lengua, la L2, que la adquirimos ya sea para trabajo, ya sea porque queremos, como por ejemplo, muchas veces queremos aprender a hablar inglés. Entonces, de esa forma, no es una lengua que adquirimos, ¿sí? Desde bebecitos. ¿Por qué? Porque es algo que muchas veces lo utilizamos para trabajar o porque simplemente queremos ir a otro país, bueno, por muchas cosas. Una lengua es el mapa de carreteras de una cultura. Te dice dónde viene y su gente hacia dónde va. ¿Cómo debe enseñarse la lengua en la primera infancia? Bueno, la educación en la lengua materna debe empezar a enseñarse desde los primeros años de vida del niño, ya que los primeros años de escolaridad son la base del aprendizaje. Como sabemos, la primera parte donde aprendemos es con los padres, con nuestros tíos, bueno, con nuestros hermanos, pero la escuela también debe jugar un papel muy importante a la hora de enseñar la educación de la lengua materna, pues a través de muchas actividades lúdico-pedagógicas, como docentes, pues aún más debemos estar pendientes de todo en cuanto a la lengua, ¿sí? No quedarnos simplemente como en las mismas cosas, sino tener mucha creatividad a la hora de desarrollar. Una cosa que hay que tener en cuenta como docentes es que también se debe tener en cuenta a los niños que tienen alguna condición. ¿Por qué? Porque a ellos hay que prestarles una atención mucho más oportuna. ¿Para qué? Para que ellos también tengan este desarrollo. Aunque es un proceso más lento, pero no quiere decir que por eso no vamos a intentar desarrollar esas habilidades en cuanto a la lengua con los niños. Hablar de la lengua materna en casa ayuda a los pequeños a desarrollar habilidades de pensamiento y de lengua fundamentales para la vida. El dominio de la primera lengua ayuda a adquirir habilidades básicas en la lectura y en la escritura. Exacto. Todo lo que un niño adquiere, todo lo que un niño puede conocer y después dar a conocer de acuerdo a su razonamiento, a sus saberes previos, son habilidades que se adquieren, ¿sí? ¿Por qué? Como lo dijimos, de lo que vamos aprendiendo, de cómo nos vamos educando, tanto en la casa como en la escuela. Entonces, de esta forma hay que tener en cuenta eso, porque pues una vez de que ya se adquiera la lengua, pues vamos a poder, sí, digámoslo así, adquirir habilidades para la lectura, para la escritura, para la comunicación, mejor dicho, para las habilidades rectoras y para las dimensiones del desarrollo del niño. La lengua indígena propia ayuda a la representación de la identidad cultural, de sus valores y conocimientos. ¿Qué planes educativos y acciones institucionales pueden proponerse para enseñar la lengua materna en la primera
primera infancia. Bueno, vamos a ver. Es importante concebir la innovación curricular, puesto que esto facilita el aprendizaje de la lengua. Además, debe realizar acciones conjuntas entre el educador y la familia, pues esto valora más significativo el proceso de aprendizaje del lenguaje. Como bien lo dije, los padres, la escuela y pues también su contexto juegan un papel muy importante para desarrollar muchas habilidades lingüísticas. Además, el docente debe ser idóneo en la enseñanza y en su quehacer pedagógico. Pues muchos docentes pasamos por un proceso de enseñanza. Claro está, pues que todos no sabemos, todo pues no lo podemos conocer, pero día a día pues estamos innovándonos, conociendo, entonces eso pues más que todo depende de cada docente ir evolucionando e ir adaptándose a las nuevas generaciones. Inclusive existen muchas investigaciones, muchas actividades, muchos procesos y cosas, digámoslo así, que día a día van haciendo que los docentes tengan más herramientas. ¿Para qué? Para desarrollar no solo el lenguaje, sino muchas habilidades de los niños. ¿Para qué? Para que su desarrollo sea integral. Generar una acción efectiva entre la familia, el estudiante y el docente para que los estudiantes puedan identificar que se les está respetando su lengua, su cultura, tradición, por lo que el docente debe crear estrategias que permitan desarrollar su labor de la mano con el entorno más cercano del estudiante, teniendo en cuenta las características de su entorno. Es decir, cada docente debe enseñar muchas cosas, ¿sí? En todo lo que es la lengua materna, pero cada docente también debe respetar su cultura, ¿sí? Por ejemplo, conocemos muchas culturas, más que todo en Colombia, que es un país muy rico, muy diverso. Entonces, es aquí donde existen ciertas lenguas, ciertos dialectos, bueno, muchas cosas que como docentes se deben respetar. Y en vez de quitarlo, o en vez digámoslo así, imponer otras cosas, costumbres, bueno, en fin, todo eso, en vez de eso hay que reforzar, ¿sí? Reforzar toda esa cultura que tienen, porque eso es una riqueza. Lo que pasa es que muchas veces no logramos entender la magnitud o sea, de cuán rica es Colombia en muchas cosas y más que todo en diversidad de lenguaje y mejor dicho, de todo. Entonces, eso es lo que como docentes debemos valorar. ¿Y por qué no? También hacer actividades que resalten eso, la cultura del niño, que resalten todas esas cositas que hacen tan maravilloso este mundo, porque la verdad lo diverso es maravilloso, lo que pasa es que no nos damos cuenta, a veces decimos, ay, ve, las personas hablan así, qué raro, ellos no, wow, increíble, tienen otra lengua, tienen otra forma de expresar. Eso como docentes debemos resaltarlo para que muchas veces no pase eso, que en vez de incluir, en vez de resaltar eso, a veces hay rechazos y esas cositas que no están bien. Bueno, es fundamental el desarrollo del lenguaje desde las diferentes áreas del conocimiento con planes acordes a cada nivel y desarrollo de cada uno de los niños a sus diferentes habilidades motoras y de pensamiento. Y cada niño posee unas habilidades distintas y por eso debemos atenderlas. No podemos decir, ay, es que el niño está con un problema o más atrasado o bueno, sí, porque todos los niños tienen un proceso de aprendizaje y un proceso de desarrollo diferente. Entonces, debemos estar atentos también a eso, a seguir ese proceso y a tener digámoslo así, las herramientas y como todas esas capacidades para enseñarle al niño y que podamos nivelar con nosotros. Y si no lo podemos hacer, el niño tenga su propia forma de aprender y su propia forma de que él entienda todo lo que pasa
¿con qué? Lo que es la comunicación del lenguaje y que no solamente el lenguaje se base de palabras, sino que también pueda adquirir otro tipo de lenguaje, porque de todas formas también podemos adquirir o tener niños con condiciones de sordos, en fin. Entonces, para eso debemos estar atentos y también darnos cuenta qué habilidades tienen los niños y potencializarlas. Hay niños que tienen habilidades increíbles y eso debemos potencializarlo, valorarlo, resaltarlo. Entonces, ahí es donde debemos aprovechar como docentes cada una de esas cositas que nos permitan que desarrollar la lengua materna y en cuanto, en este caso, pues a la primera infancia. ¿Cuál es la relevancia y pertinencia de la cotidianidad en la enseñanza de la lengua materna? Bueno, cada lengua está asociada a una cultura y cada cultura tiene su identidad propia y única, por lo que se hace muy pertinente enseñar la lengua desde la cotidianidad, de tal forma que el niño se sienta seguro de su mismo lenguaje. Bueno, aquí como bien decíamos, es importante tener en cuenta que, que no se debe quitar su cultura, que no se debe quitar sus dialectos, que no se debe porque antes eso hay que tenerlos en cuenta y resaltarlos. ¿Para qué? Para que el niño no diga, ay, pero es que mi profesor dice que no diga así. Y que en la casa hablan así, eso. Entonces, eso es lo que vemos como profesores, adaptar, ¿sí? Adaptar, hacer una adaptación de nuestras actividades, de nuestras clases, acordes a ellos para que se sientan cómodos y se sientan tranquilos y aparte entiendan el valor que posee su lenguaje. Es fundamental la preservación de la cultura y de los valores propios, pues cada cultura es diferente y debe respetarse y sentir su actuar. Se debe proteger la diversidad cultural, se debe potenciar los derechos humanos, siempre respetando la diversidad, siendo inclusivos. Sí, por ejemplo, muchas veces pasa que hay niños que hablan, tienen otro idioma. Entonces, muchas veces, eh, eh, pues rechazan eso, como que dicen, ay, no, es que viene esta parte y es que habla raro, entonces no lo incluyan. Entonces, como docentes debemos entender, sí, que es otra cultura e intentar resaltar lo importante de ella, además de digámoslo así, inculcar a nuestros niños que la cultura y las lenguas son ricas, ¿sí? O sea, que nos hacen ver que somos seres ricos en muchas cosas. Entonces, eso es lo que hay que resaltar en los niños y ser inclusivos y permitir que los niños entiendan que al ser inclusivos hay felicidad, ¿sí? Por ejemplo, si usted rechaza, pues usted simplemente va a tener odio, va a tener, digamos, las incomodidades, en fin. Entonces, eso es lo que no queremos que los niños posean. O sea, todas esas cosas inseguras, todas esas cosas de rechazo, al contrario, necesitamos que los niños se incluyan sus conocimientos y que en vez de ver las cosas de una forma diferente, pues lo vean como qué, como una virtud, como unas habilidades, como, digámoslo así, mm, todas esas diferencias son riqueza para el ser humano. Entonces, eh, muchas gracias por su atención y espero les guste mi intervención acerca de la enseñanza de la lengua materna.